Entonces vamos a buscar, ok, y contributeur, ok. Ok, entonces podemos tener muchas estadísticas, ok, información de lo que, eso es muy, para mí es muy interesante, porque podemos saber la persona en las tareas de interrupción que está haciendo. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí, ausente, cita, otros, reunión, fuera de la oficina, pues claro, el mío no es muy real, ok, a veces yo pongo cualquier cosa, pero una persona que está trabajando como empleado, pues sí tendría que poner la información real. Y acá vamos a ir en los requerimientos. Alors, yo voy bastante rápido, ¿ok? Porque podemos entonces, okay, aquí directamente tener información sobre los requerimientos, sobre las tareas, sobre los incidentes. Realmente es una herramienta muy potente que nos permite tener en tiempo real la información sobre el avance, sobre lo que está empezado pero que no está terminado, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, entonces eso les dejaré descubrirlo tranquilamente en el futuro. Sin embargo, yo quería realmente que tengan una visión rápida de estas cuatro partes, que son el GDS, el centro de fuentes, el centro de control de tareas y requerimientos. También incluye dentro de el spool. El spool nos permite, por ejemplo, incluir un spool dentro de una aplicación WinDev y cuando un cliente tiene un bug, que el bug directamente comunique con nuestra aplicación para crear un incidente. ¿Okay? Realmente esta parte es muy potente y permite tener una interactividad y una acción muy sencilla con las distintas personas que están trabajando detrás de un proyecto. Ok. Muy bien. Alors, lo que vamos a hacer, recuérdenme si yo les había mostrado la semana pasada o la semana antes cómo se manejaba el Ajax en WebDev, no me recuerdo bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar un proyecto nuevo que nos va a servir para la próxima semana. Alors, voy a verificar que tengo aquí todos mis juguetes. Ok, tengo PGAdmin y ok, yo voy a abrir. Oh, claro que hay miles de cosas a mostrar, sin embargo, pues no podemos mostrar todo. Hay lo que se llama el Action Plan, que es algo interesante, que permite de crear planes de acción para compilar, para hacer funcionar las aplicaciones de noche. Tenemos como aquí una infraestructura audit, ese no lo tengo instalado. Es un servidor que permite de hacer la recolección de información sobre todo lo que está pasando. Hay muchos juguetes para hacer cosas interesantes. Ok, acá yo voy a abrir un proyecto. Alors, My Site. Alors, como lo han visto, pues hemos ya trabajado muchas cosas. Con Windows Mobile se puede hacer una aplicación genérica o debe ser independiente por cada plataforma. No, es igual. Lo que pasa es que tenemos que tener una configuración por cada plataforma, ¿ok? Pero podemos tener una aplicación genérica y tener dentro la configuración para iOS, la configuración para Android, la configuración para Windows 7 o 8. Eso es obligatorio porque el compilador se comporta de manera distinta al momento de crear el ejecutable. Sin embargo, tú puedes tener la misma y trabajar de manera genérica, un poquito como hemos visto
como hemos visto, con la multiconfiguración. La multiconfiguración es exactamente esto. Es una aplicación, vamos, esta la voy a pasar en una ventana. Entonces la multiconfiguración es exactamente esto. Podemos decir que de esta misma aplicación tenemos una aplicación que está funcionando con Win, con web y con mobiles. Solamente tenemos que tener configuraciones distintas al momento de compilar. Eso es obligatorio, ¿ok? Lo que tú me dices es lo que me sorprende es la compilación. Entonces para iOS tengo que hacerlo en equipo Mac con la licencia de Windev. No. Tú no tienes no necesitas tener una licencia de Windev adicional. Tú debes desde el PC compilar, ¿ok? Hacer, no compilar, hacer el proyecto para Xcode y este proyecto tú lo debes pasar en Mac. Xcode es gratis. La única cosa que tú pagas con Mac es una licencia que cuesta $99 al año, que es un derecho para poder trabajar con el App Store y montar sus aplicaciones de manera definitiva en los iPhone, iPad, ¿ok? Pero tú no debes tener una licencia WinDev para Mac, solamente tú creas el ejecutable, vamos a decir, y ese ejecutable se compila definitivamente en Xcode. Es así que eso funciona. No se puede compilar con PhoneGap, no, es distinto. Lo que pasa es que PhoneGap es yo había leído esto, no me recuerdo bien, no estoy bien seguro, pero es algo que funciona con HTML5 y CSS. Pues está interesante, pero no es nativo. Yo creo que es esto. Yo tengo un libro sobre esto, pero hace tiempo, hace como 2-3 años que había leído esto. Si no me recuerdo bien, es así que esto funciona. Es una librería y ya. En este caso, nosotros estamos compilando aplicaciones nativas, ¿ok? Realmente nativas que se montan en el App Store y que funcionan bajo la tecnología de Objective-C, ¿ok? Ok. Entonces acá vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a empezar a preparar el trabajo para la próxima semana. Entonces aquí me propone el checking para mis ventanas de iFacture. Y vamos a llamar ese proyecto PostgreSQL Visual Fox Pro. Ok. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una página web, todo eso ya lo conocemos. Vamos a dar un style. Ok, eso vamos a poner Spain. Aunque todo eso no es muy importante realmente. Y vamos a crear una base de datos rápidamente para que vean cómo esto funciona. Alors, si yo puedo mostrarnos cómo configurar un servidor WebDev que corra una aplicación WebDev sencilla como ejemplo. Si eso es un poquito más complicado a mostrar, no es complicado a hacer, es más complicado a mostrar. ¿Por qué? Porque mi servidor web el servidor web oficial que tengo no está acá, está en un servidor que nosotros tenemos en Europa. Entonces todo eso lo trabajamos ¿cómo se llama? Por conexión remoto, ¿ok? Entonces, está acá. Entonces podríamos echar un ojo la próxima semana. ¿Ustedes ven mi pantalla o no? Ok. Y aquí está el administrador WebDev. Perdón, el administrador... voy demasiado rápido. El centro de control. Ok. Pero esto, yo voy a ser muy sincero con ustedes. Yo casi no lo toco. Por una razón X, es que yo ni siquiera tengo una licencia WebDev ilimitada.
yo tengo un partenariat con una empresa francesa que son especialistas en parametrización con Internet Información Servidor y que me hacen todo el trabajo. Entonces, a mí me parametrizan el servidor y solamente tenemos que crear un usuario nuevo para montar un website nuevo. Lo podemos mirar la próxima semana si quieren. Sin embargo, no tiene muchísimo interés. Enfin, yo lo que quiero decir es que yo no me molesto la vida a tener mi propia máquina con la dirección IP porque esto no es muy serio según mis criterios para poder hospedar correctamente proyectos ambiciosos. Entonces yo tengo confianza en esta empresa con quien yo trabajo desde 5 años, nunca tuve ningún corte. Y yo les voy a mandar, yo la mandé en la lista de VisualFox Pro y la lista de WinDev, WebDev en español, una lista de precios. Realmente tienen precios a partir de $20 mensual, si no me equivoco. Nosotros hacemos toda la relación con ellos, no tienen que hablar francés, no hay ningún problema. Y le damos sus usuarios. Ya, yo tengo una solución muy grande, con muchísimo espacio por $80 mensual, pero yo tengo muchas cosas por probar. Y realmente, pero la mayoría de ustedes pueden empezar con la solución en $20 o $30, creo que es 20. Y realmente no tienen que comprar la licencia WebDev, no tienen que comprarla cada año con los upgrades. Entonces, cuando hacemos la cuenta, es 1000 veces más profesional, nunca se cae. Son salas blancas con servidores posteridos, con sistema de UPS, multi-UPS, pero no voy a entrar en características técnicas, pero realmente es lo que necesita cualquier persona. ¿Okay? Yo personalmente no tengo confianza en las estructuras que tenemos acá. Hay muchos cortes, muchos problemas. En Europa eso me funciona perfectamente bien. Y si el desarrollo está bien montado, la diferencia de tiempo es cero. ¿Okay? Entonces, podemos volver a hablar de este tema si quieren, pero realmente no es muy útil como tal. Sin embargo, si tienes preguntas, Alfredo, pues con mucho gusto yo te las contestaré. Ok, ahora vamos a crear algo rápido. Vamos a decir clientes. Ok, hop. Ok, entonces vamos a crear clientes. Alors, vamos a decir que eso va a ser un texto de 50. Vamos a decir dirección. Hop. Vamos a decir que vamos a crear una ciudad. Vamos a crear un país. Hop. Vamos a crear un email. Ya pondría, por ejemplo, un 256 y vamos a crear un teléfono para esto. Ok. Vamos a crear ahora una otra tabla que vamos a llamar productos. Alors, productos. Vamos a meterle, hop, producto nombre. Y vamos a ponerle un precio, que eso va a ser un numérico. Entonces, un numérico y un real. Y vamos a ponerle un peso. Que eso va a ser también un numérico y un real también. Estamos viendo, por ejemplo, acá los tipos, como lo estaba explicando Hernán, y el tamaño de cada campo sobre 4 bytes, sobre 50 bytes, etc. ¿Ok? Ok, vamos a poner una tercera que va a ser los pedidos. Entonces, vamos a poner pedidos. Ok. Hop. Vamos a poner entonces una fecha. Vamos a poner un total sin IVA, que va a ser un numérico y va a ser un real también. Vamos a poner un total con
y va, aunque podamos calcularlo, pero pues lo vamos a meter. Y vamos a meter nada más por un momento. Ok.